vuelven personas desechos. Llegan a un punto ya que no se puede uno relacionar con ellos. Y no solo eso, luego están la cocaína. La cocaína también me rodea. Muchos amigos metidos en eso, familiares también. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el motivo, ¿no?, por el que nos drogamos tanto? ¿Tiene algo que ver el Estado? Porque el Estado se supone que lucha, ¿no?, en contra de que nosotros nos droguemos, pero sin embargo lo que vemos es que cada vez hay más droga y la gente se sigue drogando un montón. ¿Cómo frenamos esto? Pues es normal que todos tengamos familiares, amigos, conocidos, compañeros que toman drogas o que se pasan con el alcohol, porque somos una narcosociedad. Y entonces, claro, ¿tiene que ver el Estado? Pues voy a decir algo tan sumamente obvio que casi nadie se atreve a decir, pero que a mí me parece bastante obvio. Buenas noches, un día más en el programa de La Casi Solución. Antonio, bienvenido. A esto lo llamé La Casi Solución porque dije, ¿cómo le llamo al podcast? Y digo, pues, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es que más gente se plantee ejercer soberanamente acciones que den una solución, ¿no?, a tantos problemas sociales que estamos viviendo y que podríamos evitar. Entonces, yo estoy intentando hacer mi parte, ¿no?, hacer lo que me toca, que sería pues informar y aplicar las acciones dentro de lo posible, ¿no? Digo, pero eso no es la solución, es casi la solución. La solución es que haya una mayoría de personas trabajando en esa dirección, porque que seamos uno, que seamos dos, que seamos tres, no sirve. Entonces es la casi solución, ¿por qué? Porque faltan los oyentes incentivando también esas acciones y haciendo el cambio personal, ¿no?, que siempre hablamos de lo necesario que es que el individuo sea una persona de calidad. Bueno, te presento, eres Antonio Hidalgo, yo te conozco a ti a raíz de todo el movimiento de Revolución Integral, a raíz de Félix. He escuchado tus charlas sobre el poder, sobre el narcoestado, y la verdad es que están dotadas, bajo mi punto de vista, de muchísima información referenciada y bibliográfica, y por lo tanto tienen un valor importante para mí. Y por eso quería traerte al canal para que haya otra vía más de poder comunicar esa información, porque la gente a veces no es consciente de lo que realmente se mueve, de las acciones que hace la gente que tiene el poder de decisión. Dicen, no, es que hacen lo que pueden, o es que no saben lo que hacen, o es que no es tan fácil. No, esa gente tiene un plan, están organizados, están ordenados, no descansan, día y noche trabajan por su plan, y somos nosotros los desorganizados, somos nosotros los que no trabajamos por nosotros, los que estamos vagueando sin hacer nada. Entonces, poniendo sobre la mesa quizá sus intenciones en este caso, por ejemplo, subirnos en la droga, pues quizá tomemos conciencia, ¿no? Bueno, ahora te vas a presentar tú, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, que como tú has estudiado mucho el tema de cómo realmente existe un plan secreto, ¿no?, por parte de las élites políticas, digamos, de perpetuar las adicciones a todos los niveles dentro de la sociedad, básicamente para que no actúen y no cambien, pues te he traído para hablar de eso. Así que nada, ahora te puedes presentar tú y... Pues muchas gracias, Beatriz, por invitarme a tu canal, por estar aquí contigo y bueno, por dejarme la oportunidad de expresarme. Yo soy Antonio Hidalgo Diego y bueno, pues trabajo como profe de instituto en Cataluña y bueno, a mí lo que me gusta es escribir. Yo soy escritor vocacional y tengo un libro que se llama El Minotauro en Alcácer, que bueno, el que esté interesado pues lo puede comprar a través de Editorial Bagauda, que me dio por crear Editorial Bagauda porque Amazon me timó y entonces decidí montarme yo mi propia editorial. Y bueno, hoy en día pues tenemos 9 libros en la editorial ya y bueno, pues os recomiendo que visitéis Editorial Bagauda
Y bueno, también me lié hace más de un año y soy uno de los que hemos creado la revista Virtud y Revolución, que los artículos los podéis leer cada mes gratis en Internet, en la página de Virtud y Revolución. Y bueno, pues eso, trabajamos por la revolución integral de los individuos y de la sociedad, que no es fácil, pero viendo cómo están las cosas, pues yo creo que nuestro deber moral, ¿no? Que es lo que decías tú, el granito de arena este que aportamos es nuestro imperativo categórico, lo que tenemos que hacer, porque no podemos contemplar desde la ventana cómo se derrumba todo, ¿no? Como Nerón viendo cómo se incendiaba Roma. Tenemos que hacer algo, digo yo. Pues básicamente, entonces, bueno, vale, espérate que estoy quitando un poco el ruido que hay, vale. A ver, háblame. ¿Se me Vale. oye bien? Sí. Sí, es que había como un ruido de fondo y he puesto un filtro para quitar el ruido, así que guay. Vale, Perfecto. pues bueno, yo primero de todo quiero preguntarte, ¿no? Porque, bueno, no sé si pertoca, ¿no? Pero preguntar un poco qué es el poder, ¿no? O cómo consideras tú que es el poder. Y después comentar qué es el Estado. Y a partir de ahí, pues entramos en la gestión de las drogas. ¿Por qué decimos que vivimos en un narcoestado a nivel de España? Y si eso se puede extrapolar a todo el mundo. Es decir, ¿son todos narcoestados? Entonces, yo quería primero puntualizar un poco a nivel filosófico y profundo sobre qué creemos que es para nosotros el poder y qué es para nosotros el Estado. Pues mira, aprovecho para hacer publicidad de mi libro, El Minotauro en Alcácer, que bueno, ¿de qué va? Pues de muchas cosas, pero mi tesis fundamental es que los seres humanos podemos tratar a los demás de dos maneras. Con amor, de manera amorosa, con nuestros defectos, por supuesto, ¿no? Siempre hacemos daño a los demás, siempre los demás nos hacen daño, pero bueno, con el deseo de cooperar, de convivir, de construir juntos una sociedad mejor, no de ver al otro como una persona amiga, aliada, que te enriquece, o bien puedes intentar aprovecharte de los demás. Y podemos aprovecharnos de los demás de muchas maneras, ¿no? Podemos Sí. buscar un rédito económico, la explotación, podemos ejercer nuestra voluntad sobre esa persona y que haga lo que nosotros queremos que haga. Bueno, pues podemos abusar sexualmente de esa persona o incluso disfrutar con el sadismo que supone hacerle daño a los demás. De eso va el libro, ¿no? Y entonces, claro, pues ante esa dicotomía entre el amor o la voluntad de poder, pues yo elijo el amor. Porque, ¿qué es el poder? El poder, bajo mi punto de vista, es el mal. Y yo no soy creyente, pero si leemos los evangelios, se identifica claramente, ¿no? El poder es el mal y el demonio no es un ser sobrenatural, con cuernos, inmortal, sino que el demonio es el enemigo a combatir. Y el enemigo a combatir es el Estado, en tanto que el Estado es el conjunto de instituciones que permiten que los seres humanos que tienen voluntad de poder pues se puedan organizar y, como tú has hablado muy bien, tienen una estrategia que no sé hasta qué punto es secreta. No nos vayamos ahora a secretismo, no, no, es decir, están ahí, son muy visibles, hacen propaganda, incluso presumen de tener más poder del que realmente tienen. Entonces, para mí el poder es el mal. Un mal que tenemos que combatir porque el poder es un mal exterior, organizado en forma de Estado, en forma de gran empresa capitalista, pero también el poder puede estar en nosotros cuando decidimos libremente ejercerlo sobre los demás. Por eso tenemos que hacer conciencia, todos nosotros, ¿no? De decir, ¿me estaré aprovechando de los demás? ¿Estaré haciendo cosas que sé que no están bien por dinero o por interés particular? Pues para mí eso es el poder. Bueno, es que estoy totalmente de acuerdo y me parece bueno, me parece interesante lo que has puntualizado de que el demonio no es una persona con cuernos y medio cuerpo de, no sé, de dinosaurio, ¿no? Y de persona, sino que al final, para mí, el mal, digamos, es esa parte nuestra que representa el ego y que al final es la que
genera esas ganas de poder sobre nosotros. Al final el poder son las ganas de querer hacer por mí y para mí, ¿no? Entonces, eso no es excesivamente negativo, quiero decir, hay un límite en el que tú necesitas poder para ejercer, para seguir sobreviviendo, para darte cuenta de que ese vaso de agua lo necesitas tú y no se lo puedes dar al otro porque te vas a morir. Necesitas introducirlo, ¿no? Pero ahora mismo nos hemos dejado llevar tanto por esa energía, por esas ganas de tener, que el poder se ha convertido en algo negativo, exacto, en el mal, porque nos destruye, porque ha hecho que el ego se ponga totalmente por encima del espíritu. Entonces, ya no vemos al otro como un semejante, ya no empatizo con tu dolor. Y en el momento en que yo no empatizo con tu dolor, el caos y la destrucción está asegurada, porque significa que no empatizo tampoco con el mío. Entonces también voy a tener conductas destructivas sobre mí. Entonces, como no nos hemos dado cuenta de que ese poder del ego nos está consumiendo, necesitamos generar la conciencia y necesitamos ser nosotros mismos quien nos autocontrolemos, porque este descontrol nos ha acabado llevando a querer en el fondo tener un control, porque vemos que nos destruimos, vemos que hay guerras, vemos que hay destrucción, vemos que hay violencia, pero lo que hacemos es generar un ente que es el Estado, donde mágicamente consideramos que hay un grupo de seres que son humanos, por lo tanto semejantes a nosotros, pero que por algún motivo son más inteligentes. ¿Por qué? Porque delegamos en ellos las decisiones. O sea, en el fondo la situación en la que estamos es: yo soy un incompetente total, yo no puedo gestionar mis propias ansias de poder, soy un egocéntrico, por favor gestióname tú. Por favor, tú que sabes, porque no sé, eres mágicamente un humano que sabe, eres superior a mí, ¿no? En conocimientos, por favor decide tú. Entonces, eso no es la solución porque estamos siendo irresponsables. La naturaleza nos ha diseñado para que nos responsabilicemos de nuestras propias acciones. Lo demuestra el hecho de que al no responsabilizarnos seguimos caminando el camino de la destrucción. Entonces, para mí el poder, digamos, se mueve en el abanico de permitir que todo el mundo decida sobre ti, por lo tanto te vuelves un siervo, un esclavo, o de querer tú decidir sobre todo y sobre todo el mundo, lo cual te convierte en un totalitarista, en un dictador. Y nosotros debemos de ver cuál es la medida para estar en el medio, para ser igual de servidores que amos, ¿no? De nosotros mismos y del resto. Entonces, bueno, era por dar otra visión, pero que en el fondo lo que has dicho es exactamente lo mismo. Y Sí, bueno, yo si me dejas... Sí, disculpa. No, dime. No, claro, sí, a mí la palabra poder no me gusta. Ya sé que muchas personas la utilizan de manera positiva, ¿no? Pero el poder es el poder, ¿no? Que es la capacidad que tengo de utilizar a los demás en mi propio antojo. Entonces, yo estoy haciendo una cruzada personal en contra de la palabra empoderamiento, que no puedo con ella. Porque, no, yo no quiero el poder. El poder para los malos. Yo, en todo caso, lo que quiero es tener autoestima, lo que quiero es tener dignidad, lo que quiero es tener fortaleza para defenderme de los que me quieren quitar la libertad. Eso sí, ¿no? Porque, claro, el ego, ¿no? Lo que has comentado del ego es muy interesante, porque el egoísmo forma parte de esa voluntad de poder, ¿no? El Claro. solipsismo, que es solo verte a ti mismo y no ver a los demás, también forma parte de esa voluntad de poder. Pero el ego, que soy yo, es muy importante, porque necesitamos tener libertad individual para que el poder no nos utilice en función de sus intereses estratégicos. Hoy en día la gente no vive sus propias vidas, que son elegidas por sí mismos, no se han autoconstruido, sino que han sido construidos por los poderes estatales, empresariales, a través de la publicidad comercial.
a través de las ideologías que difunden las universidades, etcétera, etcétera. Entonces yo reivindico la libertad individual, con lo cual reivindico también en cierto modo el ego positivo, pero una libertad siempre con responsabilidad y con límites, porque si ejercemos la libertad indiscriminada al 100%, nos convertimos en tiranos de los demás. Con lo cual, ahí el equilibrio está en la propia conciencia y en tener un código ético personal que, bueno, siempre nos tenemos que pasar conciencia a nosotros mismos y al mismo tiempo combatir al poder. Bueno, igual me estoy Correcto. aquí enrollando mucho, No, no, disculpa. no, no, es totalmente correcto. Y luego, en cuanto al Estado, que bueno, tú has dicho que el Estado al final es la, bueno, así lo he interpretado yo, la manifestación de ese poder, ¿no? Concentrado. Bueno, sí, a mí me gustó mucho una charla que diste una vez en Plural 21 sobre el poder, porque no sé si fue bien que tú lo dijiste tal cual o fue la reflexión que yo hice a raíz de eso, pero es que el Estado al final no es las personas que ahora mismo están decidiendo las leyes que luego van a condicionar nuestra vida, o no solo las leyes, sino los pensamientos, las ideologías que nos construyen como personas, que es lo que has dicho, la gente no vive sus vidas para nada. Tú le preguntas a la gente, ¿para qué vives? Y no sabe responderte, no tiene ningún tipo de sentido su vida. Sin embargo, la tienen llena de sentido, van haciendo cosas en su día a día. Esos sentidos, ¿de dónde salen? Vienen impuestos a través de familia, a través de colegio, a través de, bueno, todo ese poder, ¿no? Digamos. Entonces, tú, no sé si lo dijiste tú, o fue una reflexión mía, pero no son esas personas, digamos, el poder, las de ahora. El Estado es una idea mental. Es una idea mental que nace de la desvalorización profunda, que nace del profundo sentimiento de abandono que tenemos por la incertidumbre, ¿no? Por ese lado polar que tiene la vida de no saber, que nos genera un profundo miedo y una profunda incertidumbre, y eso nos hace, nos da la opción de sentir que no sabemos nada. Nos permite la mala oportunidad de ser nihilistas, de pensar que no es posible saber nada, que no es posible discernir una verdad. Y si tú basas tu vida en ese pensamiento, claro, en el fondo dices, es que soy tonto. Y como soy tonto, no puedo decidir sobre mi vida. Y creo que eso es lo que ha permitido que el ente estatal exista, que la idea de ese grupito de personas que sí que saben, decidan, porque yo por esa desvalorización no conozco. Entonces, tú es lo que decías, se morirán estos 4 que están ahora y vendrán otros. Es lo que se dice siempre. No, es que cambiaremos de políticos y mejoraremos. No, es que hasta que la calidad de los individuos, es decir, los pensamientos, las emociones que sienten y las acciones que hacen, no cambien en su interior, es imposible que cambie la estructura jerárquica, es imposible que se vaya el mal y el poder, porque nosotros somos ese mal y ese poder. Lo estamos pidiendo, lo estamos practicando. No, no, estoy muy de acuerdo con esto que dices. El poder es una idea y el Estado es una idea mental. Es cierto, ¿no? Porque si le preguntas a la gente si es posible vivir en un mundo sin Estado, es que no lo conciben, ¿no? Está tan Imposible. interiorizado el Estado, incluso el sistema económico capitalista, que no se dan cuenta de que el Estado es una excepción en la historia de la humanidad, que es cierto que se ha impuesto con mucha fuerza y desde hace ya muchos siglos. Pero claro, los seres humanos somos mucho más antiguos que el Estado y han existido hasta hace poco tiempo sociedades que han sabido vivir al margen del Estado, ¿no? Pero también es cierto que todo eso ha llegado después de que el Estado se haya impuesto. Con lo cual no tenemos que tener la idea errónea de pensar que el Estado se ha creado solo, ¿no? De una manera mágica, o lo hemos creado nosotros por no saber hacerlo de otra manera. No, no. Por eso a mí me gusta mucho la historia y la historia no deja de ser una lucha constante entre la tiranía y la gente que defiende la libertad. Entonces, a base de guerras, a base de procesos sociales violentos, a base de represión, de asesinatos, de tortura, al final el Estado ha conseguido imponerse. Entonces, la guerra civil
los malos profes la explican como un enfrentamiento entre el pueblo y los malos, que eran los fachas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor había dos bandos estatales que estaban luchando contra el pueblo, que anhelaba sus libertades, recuperar los bienes comunales, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? La invasión Ajá. napoleónica, podemos pensar que si Napoleón luchaba contra los absolutistas, o podemos pensar que eran las fuerzas del Estado luchando contra el pueblo que defendía sus libertades. Es decir, el Estado existe porque tiene un ejército. Ejército es igual a Estado, Estado es igual a ejército. Y es el ejército el que se impone por la fuerza de las armas. Y gracias a la fuerza de las armas, el Estado hoy en día puede legislar leyes que tenemos que obedecer, puede cobrarnos una cantidad brutal y cada vez más desproporcionada de impuestos, puede obligarnos a hacer todas estas cosas que están en contra de nuestra libertad, pero lo han hecho por la fuerza, que no se nos olvide, el alma del Estado es el ejército. Y eso tiene mucho que ver con el tema de las drogas, ¿no? Que vamos a tratar. No, sin duda. O sea, yo que en el canal hablo mucho de la sociedad y tal, ahora pronto entraré en este tema y es que, o sea, el principal problema que tenemos y del que, o sea, y que si no solucionamos nunca saldremos de aquí, es la violencia. Está claro que este sistema se puede mantener por la violencia, por subyugar al otro, por coaccionarlo a nivel o bien físico ya, o asfixiándolo con el sistema económico, ¿no? Y claro que esa es la verdad del por qué se sustenta, ¿no? Entonces, bueno, muy importante para mi gusto, porque no solo el ejército, o sea, se banaliza también mucho el tema de policías, ¿no? No, es que hacen su trabajo. Sí, vale, hacen su trabajo, pero son el arma principal de la esclavitud. Yo también puedo desde el colegio ejercer cierta esclavitud, ¿no? O otra persona desde otro ente estatal o lo que sea, pero no se puede comparar con los que están ejerciendo la violencia directamente, que son policías y ejército. Vale, Sí. dicho, dime. No, los policías a lo mejor pueden ser seres humanos maravillosos, Sí, claro. algunos, ¿no? O incluso la mayoría, vete tú a saber, ¿no? Y que a lo mejor están en ese trabajo porque desean hacer el bien. Claro, el problema es la existencia de la institución policial. ¿Por qué tenemos que delegar el monopolio de la violencia en militares y policías y nosotros, en cambio, no podemos tener armas? No, claro, así es como se sustenta el poder. Eh, Además, no funciona la policía. A más policías, más delitos. A más delitos, más leyes, más policías, más cárceles, más delitos todavía. Con lo cual, es evidente que si lo hacen para luchar contra el crimen, es un desastre. Con lo cual, podemos mal pensar y creer que la policía está para reprimir nuestras libertades. Sí, sí, bueno, es que al final se impone, ¿no? El principio hermético segundo, como es adentro es afuera. Cuanta más control intentas ejercer, ¿no? Pues más se te devuelve de la población, ¿no? Sí, y bueno, esto ya se podrá tocar en otro tema, el hecho de la autodefensa, ¿no? Porque cuando tú pones sobre la mesa que nosotros tenemos el mismo derecho de portar armas que un tío que va vestido de azul por la calle y que se hace llamar policía, bueno, escándalo, eres terrorista. No, no eres terrorista, es que tú estás asumiendo que otra persona puede amenazarte con una pistola y tú no puedes defenderte de eso. O sea, es una locura si lo piensas. Pero bueno, está aceptado. A ese nivel de confusión, de tergiversación, tenemos la conciencia, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a entrar un poco en el tema que nos incumbe. No sé muy bien por dónde entrarlo, por qué es tan extenso. Bueno, a mí personalmente lo que voy a decir es que a mí en mi día a día, a mí me afecta, por ejemplo, mucho el tema del alcohol. Me rodean los alcohólicos, pero heavy. Los alcohólicos que se destrozan la vida. Los alcohólicos que se vuelven violentos, que se vuelven personas desechos. Llegan a un punto ya que no se puede uno relacionar con ellos. Y no solo eso, luego están la cocaína. La cocaína también me rodea. Muchos amigos metidos en eso, familiares también. Por no hablar ya luego de tabaco, porros y cosas que, bueno, se ve el resultado más a largo plazo, ¿no? Pero que está siendo un problema en mi día a día.
Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el motivo, ¿no?, por el que nos drogamos tanto? ¿Y qué tiene que ver aquí? ¿Tiene algo que ver el Estado? Porque el Estado se supone que lucha, ¿no?, en contra de que nosotros nos droguemos. Vienen al cole, te dan una charla, no te drogues, prohíben las drogas, ¿no? Te multan y te llevan a la cárcel si vendes droga, pero sin embargo lo que vemos es que cada vez hay más droga y la gente se sigue drogando un montón. ¿Cómo frenamos esto? Pues es normal que todos tengamos familiares, amigos, conocidos, compañeros que toman drogas o que se pasan con el alcohol porque somos una narcosociedad. Y entonces, claro, ¿tiene que ver el Estado? Pues voy a decir algo tan sumamente obvio que casi nadie se atreve a decir, pero que a mí me parece bastante obvio. ¿Quién trafica con drogas? En un mundo en el que todo está bajo control, en el que está todo lleno de cámaras de videovigilancia, en el que nos pueden revisar perfectamente las comunicaciones por el móvil, por ordenador, pero todo el mundo sabe dónde vende droga, dónde se vende droga, quién vende droga, todo el mundo sabe dónde acudir si quiere drogarse. Todos menos el Estado. Entonces basta ya de seguir haciendo como los monitos estos asiáticos, uno que se tapa los ojos, otro que se tapa los oídos, otro que se tapa la boca, ¿no? Y nadie dice lo que es obvio. ¿Quién trafica con drogas? Pues con drogas trafica el Estado. El Estado español es un narcoestado. Y por eso yo hice una conferencia en Vic hace unos meses titulada Narcocracia. Y no solamente España es una narcocracia, Marruecos es una narcocracia, Estados Unidos de América, México y la mayoría de los estados del mundo son narcocracias. Y el tráfico de drogas lo dirigen los estados. Y se puede demostrar, ¿eh? No me lo estoy inventando. Claro, esa es la cuestión, que cuando hay que demostrar eso, en qué cosas, ¿no?, nos podemos basar. Bueno, tú es lo que has dicho, ¿no? Ya es de cajón el hecho de que en un mundo donde está todo tan controlado, que es decir, tú vas con el coche sin la ITV y dura 2 días, ¿vale? Tú, o sea, todo, tienen toda tu información, si no has pagado los impuestos lo saben, con el pasaporte saben dónde te han movido, con tu móvil saben, es que con el móvil ya saben dónde está todo. Todo tu dinero está controlado en cuentas bancarias. Entonces, em, ¿cómo, cómo llega, cómo se permite, por ejemplo, que haya tanta cocaína en España, cuando nosotros no somos productores de cocaína, ¿no? Explícanos un poco cómo tú iniciaste esta investigación, por qué la iniciaste y qué has descubierto así como cosas relevantes. Pues mira, yo no tomo drogas. Alcohol sí, de vez en cuando, y no me siento orgulloso de ello, pero no es un problema personal, que me da igual, si lo fuera no tendría ningún reparo en admitirlo, pero sí que viví 6 años de mi vida en un barrio de Barcelona, la Trinidad Vieja, que, bueno, pues tenía una vecina que traficaba con heroína y con cocaína. Y desde que se inició ese tráfico de heroína, pues el barrio se convirtió en un auténtico desastre. Y entonces yo en aquella época era más inocente y todavía confiaba en el sistema. Y yo decía, bueno, todos sabemos que le llamábamos la Sumo a esta señora que traficaba con drogas, que era una matriarca gitana. Entonces, ¿por qué todo el mundo sabe que esta señora vende droga menos la policía? Incluso durante años se hicieron manifestaciones semanales en las que se señalaba quién vendía droga en el barrio y las autoridades hacían ver como que no sabían nada. Entonces, ahí es cuando me empecé a preocupar por el tema de las drogas. Me leí los 3 volúmenes de Antonio Escootado, de Historia General de las Drogas, que lo recomiendo, a pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con la visión de Escootado de las drogas, porque no hace más que promocionar su consumo desde una filosofía hedonista. Y eso es parte del problema. ¿Por qué consumimos drogas, no? En primer lugar, porque al Estado le interesa, porque como no somos seres autoconstruidos, sino que estamos hechos a imagen y semejanza del poder, hacemos lo que el poder nos ordena. Porque la gente se cree que está siendo malota y transgresora consumiendo drogas, cuando en realidad,
¿por qué tantas series, películas, sobre todo la música, ¿no? El rap y muchas otras corrientes, el rock ya nace así, no hacen más que promocionar el consumo de drogas entre los jóvenes, ¿no? Nos deberíamos plantear. Y bueno, básicamente, todo este tema, que me estoy enrollando mucho, el tema de las drogas viene porque vamos a editar un libro en Editorial Bagauda sobre las drogas, desde una perspectiva integral. Entonces va a ser un libro escrito por varios autores, algunos de la revista Virtud y Revolución, como Félix Rodrigo Mora, como Jesús Trejo, también José Francisco Escribano Maenza y yo. Y bueno, básicamente lo que ahora puedo explicar es la parte del libro que es de la que yo me ocupo, que es demostrar que el tráfico de drogas lo ejercen los estados. Y bueno, recomiendo un libro, que es este, que se llama A los pies del caballo, de Justo Arriola, que es magnífico, porque demuestra cómo fue el Estado español en concreto el que introdujo masivamente la heroína en lo que ellos llaman Euskal Herria, ¿no? En País Vasco y Navarra. Básicamente para debilitar a los individuos jóvenes y a la sociedad vasca en general. Y lo hicieron en los años 80 sobre todo. Y de paso financiaron pues a los GAL, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, si quieres te explico cómo funciona el narcotráfico. Sí, 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 por favor. Y luego, bueno, hemos dicho, solo por puntualizar, primero, ¿cuál es el primer motivo de que la gente se drogue, ¿no? Y es pues porque el Estado lo quiere. Pero yo quería puntualizar, o sea, o añadir que el Estado quiere que nos droguemos, pero consigue que nos droguemos manteniendo en nosotros ese pensamiento de miedo, ese pensamiento de aislamiento, ese pensamiento de que no tenemos valor, de que la vida no tiene ningún sentido. Entonces, en el momento en que nosotros perdemos el sentido profundo de la vida, nos entristecemos muchísimo, nos perdemos, caemos en caos. Entonces, las drogas, como te conectan al presente en un momento dado, te evaden, ¿no?, de esa tristeza y te dan la felicidad que tiene vivir desde el corazón en el momento presente. ¿Qué pasa? Que como tú no decides vivir ese momento presente desde ti, sino que lo buscas desde el exterior, al final las drogas te destruyen. Y eso es un ejemplo, bajo mi punto de vista, que demuestra cómo realmente nuestra naturaleza es ser soberanos y cómo realmente nosotros debemos de crear la realidad desde nosotros. Si tú pides al exterior, estás en carencia. Tú tienes que darle al exterior. Tú tienes que ser el amor que quieres vivir y no pedirlo a un ser, a una droga o a lo que sea. Mientras estemos en el pedir, pedir, que se traduce en consumir, 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 al final es pedir. Por favor, tu objeto, dame la felicidad. Por favor, tu restaurante, dame la felicidad. Entonces, hasta que no cambiemos la filosofía de pedir y entendamos que también somos el dar, que somos los generadores, va a ser muy difícil que la droga no salga de nuestras vidas. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Vamos sin rumbo, ¿no? Tenemos una vida sin propósito, sin trascendencia, donde tenemos relaciones muy tóxicas con los demás, ¿no? No sabemos convivir, no tenemos objetivos profundos, se ha destruido la familia, se han destruido las relaciones de vecindad, el trabajo es un infierno y no hay quien soporte esta realidad, es una realidad de mierda, con perdón. Y entonces, claro, si te ponen en bandeja tanta droga, pues mucha gente al final se acaba evadiendo de sus problemas. Claro. Sí, sí. ¿Cómo llega la bandeja de la droga? A ver, vamos a ver. Pues mira, claro, si tú ves Netflix, ¿no? Tú te crees que hay un emprendedor que no tiene muchos escrúpulos y como es una persona muy inteligente, muy ambiciosa, y pues al final se monta un imperio y se convierte en un gran narco. Y esos son los que venden droga. Por lo tanto, el objetivo de vender droga es ganar dinero, porque lo importante, según Netflix y según la sociedad, es el dinero. Pero en realidad esto no es así. El narcotráfico no se hace por dinero, porque lo controlan los estados. Y los estados tienen la maquinita de fabricar el dinero. Con lo cual al Estado lo último que le preocupa es el dinero. ¿Y quién se enriquece con el tráfico de drogas? Entonces, claro, he dicho antes que Estado es igual a ejército. Y los ejércitos maniobran en tres ámbitos diferentes.
la estrategia, la táctica y la operativa. Entonces voy a decir cómo funciona rápidamente el narcotráfico en 7 pasos. Y empiezo por la estrategia, que es en lo alto de todo, los que más mandan. Pues resulta que llega un ejército, que puede ser, por ejemplo, Estados Unidos de América, que puede ser cualquier ejército de la OTAN, o que puede ser cualquier otro ejército, porque muchos estados son narcoestados. Pero Estados Unidos es el indiscutible rey y la OTAN es quien más maneja droga. Intervienen militarmente en un territorio, como puede ser, por ejemplo, Afganistán, como puede ser Kosovo, como puede ser Colombia, y lo ponen a producir droga. ¿Vale? Entonces, ¿el objetivo de esa campaña militar es producir droga? No. Hay otros objetivos estratégicos mucho más importantes. Pero ya que hemos intervenido militarmente en un territorio en el cual se cultiva estupendamente la dormidera o la hoja de coca, pues vamos a producir droga, porque eso luego nos va a reportar múltiples beneficios, que ya los iré explicando si tenemos tiempo. Entonces luego llega la segunda parte, que es el transporte. Hay que importar a los países consumidores como España toda esa droga. ¿Quién importa la droga? Pues a lo mejor la gente no se lo cree, pero son los propios militares los que distribuyen la droga. ¿Hay algún control, algún registro de lo que hay en un avión militar o en un vehículo militar? Evidentemente no, con lo cual ya sabemos dónde llega tanta cantidad de droga desde los países productores. Ejemplo, la revista Ramparts estadounidense en 1972 hizo un documental extraordinario que hoy sería impensable porque cada vez tenemos menos libertad, que en cada muerto norteamericano en la guerra de Vietnam lo metían en un ataúd, lo metían en un avión y volaba a Estados Unidos para que lo enterraran en la patria. Pues cada ataúd contenía 25 kilogramos de heroína pura. Imaginaos la cantidad, cientos de miles de muertos, pues multiplicad por 25 kilos de heroína pura. Qué casualidad que la guerra de Vietnam coincidió con el inicio del consumo masivo de heroína en los Estados Unidos de América y qué casualidad que coincidió también con la aparición de un determinado tipo de música que promocionaba el consumo de heroína, ¿no? Como los Rolling Stones, por ejemplo, como Janis Joplin y muchos más, ¿no? No me voy a enrollar con eso. No solamente los militares, los cuerpos diplomáticos, la policía no tiene poder de parar a un vehículo diplomático, con lo cual no se puede revisar qué hay en el maletero de un vehículo de una embajada extranjera o de un consulado extranjero en nuestro país. A lo mejor hay un niño en el maletero para torturarlo y violarlo, por ejemplo, o a Sí, lo sí. mejor hay droga. Y dices, ¿qué está diciendo el loco este, no? Pues, por ejemplo, porque estas noticias obviamente no se publican, pero de vez en cuando se les escapan cosas. En 2014, un vehículo que estaba a nombre del cardenal de la Iglesia, Jorge María Mejía, amigo del Papa, un vehículo diplomático del Estado Vaticano, lo pararon en Francia unos gendarmes y descubrieron que contenía varios kilos de cocaína. Pues ya sabemos cómo llega la droga. Y entonces, claro, ahora que tenemos la droga en el país consumidor, que es España, llegamos a la táctica. De la estrategia se pasa a la táctica. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el ejército y policía? Me preguntan algunos alumnos. Pues mira, el ejército es quien produce y transporta la droga y la policía es quien la distribuye. Básicamente es eso. ¿Estoy diciendo que todos los policías de nuestro país trafican con droga? Evidentemente no, pero con que haya unos cuantos en el lugar adecuado ya es suficiente para mover toda esa cantidad de droga y distribuirla en determinados puntos de la geografía nacional. Claro, hay que hacer el paripé de vez en cuando, de hacer decomisos que salen en los periódicos y en los telediarios. O hemos intervenido no sé cuántos kilos de droga, no sé qué, no sé cuánto. Luego un juez autoriza su destrucción y alguien de vosotros ha estado presente en la destrucción de la droga. Pero es igual, aunque destruyan esos kilos de droga, la cantidad que llega y que se consume es inmensa. No deja de ser un pequeño porcentaje. Entonces, para ponerse, sigo poniendo ejemplos, en 2008 llegó a la comisaría de la Policía Nacional de Sevilla 100 kilos de droga. Ahora no recuerdo qué droga era. 100 kilos. Pues todavía la están buscando.
¿Qué fue de ella, no? Entonces, Estará en claro, el el cuarto, baño. a lo mejor, ¿no? Salieron todos en la foto con el bigotillo blanco. Entonces llegamos a la cuarta fase, ¿no? del proceso. Claro, se necesitan empresas tapaderas que tengan una actividad legal y además tengan una actividad B que consiste en distribuir, en mover la droga y llevarla a determinados puntos. Y entonces, me voy a mojar y voy a hablar de personas, de nombres concretos, que estos lógicamente no van a la cárcel. Por ejemplo, la familia Sarasola, padre e hijo. El padre era íntimo amigo del expresidente del gobierno, Felipe González Márquez. Felipe González, no sé si os suena, porque igual la gente de tu canal es muy joven, pero fue presidente del gobierno durante muchos años del Partido Socialista. Da igual el partido, porque esto lo hacen todos. Pues cuando ganó las elecciones por primera vez, ¿qué hizo Felipe González? Voy a invitar a gente importante y uno de ellos fue Pablo Escobar, porque el amigo de Felipe González, Sarasola, era muy amigo de Pablo Escobar. Ya os podéis imaginar que aparte del negocio de los hoteles, tenían otro negocio B. Claro, eso cuando se lo comentas a alguien dice no, porque sería el momento en el que Pablo Escobar estaba en la política. Entonces, es como ellos desconocen que pasa droga o no lo hacen por eso, lo hacen porque es político y claro, este presidente de Colombia hay que invitarlo. Sí, sí. Bueno, de hecho, el sicario de Pablo Escobar, el Popeye que le llamaban, que estuvo allí con los ministros del Partido Socialista, contó anécdotas porque, claro, eran tan catetos los ministros del PSOE que se creían que Pablo Escobar iba a venir a la reunión con varios kilos de cocaína. Y dijeron, ¿cómo nos vamos a poner? Y le empezaron a pedir cocaína y Pablo Escobar flipaba, ¿no? Porque además creo que él tampoco que consumiera demasiado. Bueno, curiosas, ¿no? Por ejemplo, un famoso naviero y vicepresidente del Real Madrid, Fernández Tapias, pues este señor tenía un hermano. Uno era Francisco, otro Fernando. Uno se dedicaba al negocio legal y el hermano se dedicaba al narcotráfico. De hecho, fue procesado judicialmente por ello. Pero bueno, no le hicieron nada, ¿no? Evidentemente. Entonces Sacar el llegamos, titular es lo que harían. sí, porque les gusta al poder, claro. Es como el chiste este de los hombres cuando tienen relaciones sexuales con una mujer, ¿no? ¿De qué sirve si no se lo cuentas a los demás? Pues esto es lo mismo. ¿De qué le sirve al poder traficar con drogas al Estado si no se lo pueden decir? Pues de vez en cuando lo dejan caer, ¿no? Y se filtran noticias para demostrar quién se dedica a esto. Entonces llegamos a la quinta fase, que es el blanqueo del dinero. Claro, todo ese dinero negro hay que blanquearlo para que entre en el circuito legal. Y esto se hace en paraísos fiscales, pero también lo hacen bancos que todos conocemos, bancos que son los que nos pagan la nómina cada mes. Y esto no lo estoy diciendo así a lo tonto, sino que hay dos datos que lo demuestran. Uno, el periodista Pepe Rey, en una revista que se llamaba Cale Gorría, demostró que varios bancos españoles se dedicaban a blanquear dinero del narcotráfico. Y por si no hubiera quedado claro, en 2008 una avioneta cargada con 273 kilos de hachís tuvo la mala suerte de estrellarse en una finca del municipio de Luciana, en Ciudad Real, que justo estaba al lado de la finca de Emilio Botín, el banquero del Santander, porque resulta que Emilio Botín tiene un aeródromo, o tenía, porque ya murió, y la avioneta con 273 kilos de hachís iba a aterrizar justo en ese aeródromo. ¿No? Pues más claro el agua. Entonces llegamos ya al nivel más bajo, que es el que sale en Netflix, que es lo que podemos llamar la operativa. ¿Quién vende la droga directamente al consumidor? Pues son clanes de la droga, muchas veces de etnia gitana, confidentes de la policía, ¿no? Están muy relacionados con la policía, muchas veces son fichados en las cárceles. Y bueno, de ahí llegamos al camello, que suele ser un consumidor que vende para intentar ganar dinero, o llegamos al pringao, el mulero, que se juega su libertad metiéndose droga en los agujeros de su cuerpo. Entonces, ahora entendemos por qué el 80% de la población reclusa
de España es por temas de drogas, porque estos son los pringados que son los que sí que pilla la policía. Nunca van a pillar a esos grandes empresarios y ya no digamos a los que mueven el negocio desde los altos mandos del ejército. Claro. De todo lo que has explicado, que bueno, son datos importantes, interesantes, em, yo me acuerdo que yo tenía un conocido que estuvo trabajando en Venezuela, en el aeropuerto, muchos años, y yo le pregunté: "¿Y por qué dejaste ese trabajo?". Y me dijo: "Mira, Bea, porque llegó un momento que a mí me hicieron una oferta y a mí me dijeron, eh, o te metes, es decir, que sepas que aquí van a pasar maletas con droga, y esto es así. Y no tienes opción de no, o sea, necesitamos que pasen por aquí y aquí estás tú. Por lo tanto, o participas o participas". Entonces él se retiró porque no le dieron opción, o sea, estaba prácticamente obligado a traficar para que las maletas pasaran la frontera. Entonces, ¿me podría haber mentido mi conocido? Sí, claro, me podría haber mentido, pero fue una conversación informal que surgió así y me lo contó tal cual. Y fue como, vale, pues sí, claro. Ellos necesitan que haya gente puntual en sitios estratégicos y justo él estaba ahí. Pues Entonces, yo me lo pues, creo, ¿eh? claro que me lo creo. Claro que me lo Porque, por creo. ejemplo, hace unas semanas en Vigo, un trabajador de la aduana, pues vino un colombiano con una maleta y le dio 370.000 euros. ¿A quién no le ha pasado eso alguna vez en el trabajo, no? Que viene alguien y te da una maleta con 370.000 euros y el tío fue Claro. tan listo que va y los ingresa en el banco. Y entonces por eso me he enterado yo de la noticia. Pero ¿cómo? Pero a estas alturas de la vida, alguien, alguien que recibe dinero de la droga, ¿cómo no se entera de que no puede ir? Bueno, los ingresa porque en el fondo sabe que no le va a pasar nada, ¿no? ¿O cómo? Porque tan tonto no será. Bueno, igual este sí que era tonto, pero sí, la mayoría no, no llegan a tanto. Sí, sí. Pero otra pregunta, ¿los muleros entonces, por qué surgen si no son necesarios en realidad? Claro, yo eso me lo he planteado. Y pienso incluso que es simplemente para intentar decirle a la gente cómo llega la droga, ¿no? Porque Claro, si es que no, es el no único pensar que es el sentido, ejército. Claro, es el sí. único sentido que tiene, porque las grandes dosis no llegan por 4 personas que se inflen la barriga. ¿Para qué? ¿Quién les paga? ¿Para qué existen, no? Ujú. Entonces, bueno, sí, a lo mejor es un circuito interno secundario que tienen pues para eso. Sí, sí. Yo no le recomiendo a nadie hacer de mulero. No, hombre, desde luego. Yo me acuerdo que una vez vi la Callejero, bueno, la serie esa que había de las cárceles por el mundo, Sí, y me sí, sí. acuerdo que me impactó profundamente ver a un profesor de biología español que llevaba no sé cuántos años en una cárcel muchedumbre de por ahí de Colombia o así, porque se había visto en la crisis del 2008 que no sabía qué hacer con su vida, se puso a traficar siendo una mula, le pillaron y llevaba ahí no sé cuántos años sin condena y los que le faltarían, bueno, en fin, la vida destrozada por, bueno, por una crisis que sí, que lo puedes pasar mal, pero vete a vivir con tu madre, no sé qué quieres que te diga. Mejor estarás, ¿no? Mm. Sí, sí. Y bueno, ahora, después de hablar de la estrategia, ¿no? Y de poner unos pocos datos que nos permiten, ¿no? Darnos cuenta de, bueno, de que esto funciona así. Que por cierto, me gustaría saber si el documental este de Ramparts se puede ver o sabes dónde localizarlo. Es una revista, sí, pero Pero, dudo mucho que se pueda, lo que sí que hay mucha información sobre el tema en Internet y está vale, citado en varios libros. vale, o sea, Sí, yo sí que mm, va a ser puedo difícil. recomendar algunos libros, pero bueno, sí, Bueno, sí, ya he recomendado unos cuantos, sí. bueno, unos poquillos. La cosa es, bueno, ¿por qué está tan interesado, ¿no? El Estado en que la droga llegue? ¿Por Pues qué? mira, ¿por qué? ¿No? Esa es la clave. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues primero, debilitarnos. Porque es que los ejércitos siempre están en guerra, porque ellos hablan de guerra, posguerra y preguerra. Con lo cual siempre están pensando en la guerra, o la están haciendo o la están preparando.
Y hay dos tipos de guerras, que eso a lo mejor la gente no cae. Siempre se piensa en la guerra contra el enemigo exterior, que efectivamente existe, pero también está la guerra más importante, que es la del llamado frente interior. El Estado siempre está en guerra contra nosotros, porque, claro, dependen de nosotros, nos necesitan, porque el Estado se financia con el dinero de los impuestos, el Estado nos necesita. Con lo cual, siempre están en guerra con nosotros para evitar que empecemos a ser refractarios a las estrategias que el Estado tiene. Con lo cual, yo defino a la droga como un arma integral del frente interior del Estado. Es un arma poderosa y es un arma integral. Y básicamente se utiliza para debilitarnos. Un ejemplo, el Reino Unido consiguió someter al Imperio chino en el siglo XIX introduciendo masivamente opio y haciendo que un porcentaje muy importante de la población china fuera opiómana, ¿vale? Adicta al opio. O, por ejemplo, también está muy estudiado cómo consiguieron debilitar el movimiento de protesta de los afroamericanos en los suburbios de Estados Unidos, ¿no? Cuando aparecieron los Black Panther, y cómo introdujeron casualmente en ese momento el crack, que consiguió acabar completamente con el movimiento de los Panteras Negras. O, por ejemplo, por qué hay tanto fentanilo ahora en Estados Unidos y por qué la mayoría de los consumidores de fentanilo son lo que llaman la basura blanca, que son un poquito los más perjudicados por los intereses ahora mismo de la estrategia del Estado de Estados Unidos. Y antes ya he puesto el ejemplo de la heroína en el País Vasco, en un momento en el que ETA tenía mucha fuerza. Es decir, básicamente la droga se utiliza para debilitarnos, porque nos convertimos en eso, que es un yonki. Pues un yonki es un enfermo, es una persona sin voluntad, es una persona indefensa, fácilmente manipulable. Y caótica, destructiva. Porque no es que sea un vegetal ahí en una esquina que no, que vale, sí, que es un parásito que tienes que mantener y tal. Es que se vuelven destructivos. Violencia, caos, bueno, en fin. La segunda razón por la cual los estados trafican con droga es porque están creando un ejército paralelo que puede hacer el trabajo sucio, el trabajo ilegal que no puede hacer la policía y que no puede hacer el ejército, que es lo que se llamaba antiguamente el AMPA. Crean un AMPA, que es muy útil, porque lo puedes utilizar para muchas cosas. Y estos ampones se autofinancian con el tráfico de drogas. Claro, a un funcionario se le puede pagar con una nómina, pero tú no le puedes pagar con una nómina legal a un tío que te asesina a alguien cuando te interesa, que te hace un trabajito sucio en algún sitio cuando te interesa. Por ejemplo, yo que estudié mucho el triple crimen de Alcácer, que supongo que os suena, ¿no? De eso va fundamentalmente mi libro, El Minotauro. ¿Quiénes son los que se encargaron de encontrar a las niñas, de secuestrar a las niñas, de ejecutar a las niñas, si no estaban muertas ya? ¿Quién se encargó de enterrar los cadáveres como mínimo 2 veces? Pues gente de Lampa. ¿Y cómo se autofinancian esos trabajadores sucios del Estado? Pues con la droga. Un ejemplo claro, ¿no? Antonio Anglés, el principal sospechoso del triple crimen de Alcácer, según la versión oficial, era un narcotraficante confidente de la policía fichado en la cárcel Modelo de Valencia. Es decir, siempre hay una relación muy importante entre el mundo de la droga y las cloacas del Estado, como se decía antiguamente. El AMPA, ¿qué significa AMPA? Bueno, es el crimen organizado, Vale. básicamente. El crimen organizado es muy útil al crimen legal del Estado, porque hace los trabajitos sucios que, claro, no le puedes encargar a un funcionario. Obvio. ¿Sí? Entonces, la tercera, si quieres sigo, Sí, sí, si me sí, sí. hago... Sí. La tercera razón por la cual los estados financian con drogas es porque se pueden financiar políticas que no estarían bien vistas por la ciudadanía. Por ejemplo, la lucha ilegal contra ETA, la lucha del GAL, se autofinanció con el tráfico de heroína. Es decir, gracias al dinero que recibía la Guardia Civil de Inchaurrondo y la Guardia Civil de La Salve,
la Guardia Civil podía organizar operaciones para asesinar o hacer atentados contra objetivos políticos. Si no, este dinero hubiera tenido que salir de los impuestos de la gente. Y eso hubiera sido difícil de justificar de cara a la opinión pública. O bien, medidas impopulares, ¿no? Por eso hay una vinculación tremenda entre los servicios secretos, los espías, los centros de inteligencia como el CNI y la droga. En Estados Unidos, como hay más libertad de prensa que aquí, y eso que hay poca, hay muchos libros que y estudios periodísticos de pilotos del ejército de Estados Unidos, de espías, de trabajadores de la CIA, que han admitido, una vez ya estaban jubilados, que básicamente su trabajo consistía en traficar con drogas, porque gracias a ese narcotráfico financiaban las operaciones que de esta manera no se podían financiar con dinero legal, podemos decir. Las operaciones secretas. Luego, la cuarta razón por la cual los estados trafican con drogas es porque pueden financiar ejércitos de apoyo, que en inglés se llaman proxy armies. Y que no son, Es decir, no son los AMPA. no, esto ya es un tema militar. Por ejemplo, Estados Unidos y China son dos grandes potencias rivales. Si China tiene un aliado en África, pues que controla unos recursos naturales muy preciados, tierras raras, petróleo, gas natural, oro, diamantes, lo que sea, ¿no? Pues resulta que, claro, no puede entrar el ejército chino en el Chad y saquear esos recursos. Necesita crear un ejército formado por gente de allí, pagado por China, para que saque esos recursos. Como China es una dictadura, lo pueden hacer sin ningún problema, porque no tienen que responder ante la ciudadanía. Pero las empresas francesas que han perdido el negocio, porque las empresas chinas se están llevando ese recurso natural, ¿qué tiene que hacer el Estado francés para defender los intereses del capitalismo francés? Pues tiene que financiar un ejército africano para que luche contra el ejército pro-chino. No sé si me he explicado. Sí, sí, Y sí. eso es un proxy army. Pues ¿De para dónde sale hacerte el una dinero? sucursal militar en el sitio donde lo necesitas. Claro, entonces, claro, dices, ¿cómo los ciudadanos franceses no van a entender por qué el dinero de sus impuestos se utiliza para financiar un ejército que se dedica a matar a mujeres embarazadas, a violar bebés? No sé si habéis seguido las noticias, lo que está ocurriendo en el Congo y Ruanda. Pues No. claro, ¿cómo puedes tú? Francia no se puede permitir el lujo. Francia, Bélgica o cualquier otro estado, ¿no? Que tiene intereses en África. Pues vamos a crear una guerrilla y que se autofinancie. ¿Cómo se puede autofinanciar? Con el tráfico de drogas. Y ya estaremos los franceses para consumir todas esas drogas. Los franceses, los norteamericanos. Entonces, ahora entendemos mejor la Colombia de los años 80. La gente se traga la serie de Pablo Escobar y luego se compra la camiseta en Lloret de Mar que sale Pablo Escobar, porque ahora Pablo Escobar es un ídolo de la juventud, ¿no? Es un hombre ideal, un traficante, un asesino, es ideal, ¿no? Pues en Colombia había un jaleo tremendo entre varias guerrillas. No sé si te suena el tema, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Luego estaban los paramilitares, que le llaman los paracas, ¿vale? ¿Por qué? Pues todo esto eran proxy armies, porque unos defendían los intereses de Estados Unidos, otros defendían los intereses de la Unión Soviética. Y todos tenían una cosa en común, y es que se autofinanciaban con el tráfico de drogas. ¿Vale? Pues esa es otra causa importantísima, ¿no? Entonces, la quinta, venga, porque resulta que utilizan a los consumidores como cobayas humanas para hacer ensayos. Porque desde la Segunda Guerra Mundial, los soldados en la guerra van puestos hasta arriba de droga. Esto lo empezaron a hacer los japoneses, lo empezaron a hacer los nazis, pero ahora lo hacen absolutamente todos los ejércitos, porque la guerra es muy dura y hay que conseguir primero que el combatiente no tenga miedo y no se asuste y se agache o se esconda en un rincón. Tiene que dar la cara. ¿Cómo conseguimos que ese guerrillero esté alerta, despierto, activo y no tenga miedo? Y además no tenga escrúpulos. Pues con drogas, que son las llamadas drogas on. Y luego están las drogas off, que le permiten descansar por la noche, para que cuando le toque otra misión pueda volver ahí a matar y a hacer sus cosas. Entonces, claro, ¿con quién se prueban masivamente todas estas drogas?
Pues con la gente que voluntariamente las consume. Y muchos de ellos deportistas. El deporte de élite juega un papel importantísimo a la hora de probar determinadas drogas, porque los deportistas de élite van hasta arriba de drogas también. Y bueno, pues un ejemplo, la operación Mengele. En la España de los años 80 se quisieron cargar a un etarra, a Josu Ternera, y como iban a probar una mezcla de dos drogas, dijeron, pues vamos a probarla con alguien. Y le dijeron a dos yonkis y a un pobre indigente, los metieron en un coche y les dijeron, venga, meteos esto. Pues total, que uno se murió y los otros acabaron bastante mal. Y bueno, pues luego se supo, trascendió y para eso lo utilizan también, para ensayar. Luego, otra razón es que la droga es una magnífica moneda de cambio. La droga no deja rastro. ¿Cómo puedes pagar a un confidente? ¿Cómo puedes pagar a un asesino a sueldo? ¿Cómo puedes pagar o chantajear a alguien? Pues le metes droga en el coche y ya está, ya tienes excusa para detenerlo, para neutralizarlo. Hay muchas razones, ¿no? Y si quieres sigo, igual ya... Bueno, no sé, que sí, no quedarán muchas razones, ¿no? No. Sí, si quieres muy rápido, por ejemplo, la séptima es que consigues generar inseguridad. Los barrios son más inseguros desde que hay droga. Los que somos de barrio lo sabemos, ¿no? Genera muchísimos problemas. Sí, sí. Con lo cual, el Estado, que es el que introduce la droga en el barrio, es el que propone la solución. Que no os preocupéis, más policía que no va a evitar todo ese consumo de droga, pero nos va a reprimir y nos va a controlar, que eso es lo que desean. Es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, tengo aquí una estadística muy, muy interesante, y es que en 1975 había 8.840 presos en España, en una dictadura fascista y policial. En 2007 hay 80.000. De 8.000 y pico, 80.000. Y la mayoría son por droga. Con Y lo no, cual, y no es que hayan, y han disminuido los hijos por mujer, o sea que no es que haya más población y dices, vale, hay más población, hay más gente en la cárcel, vale, pero no, antes se tenían 6 hijos o 8 y ahora se tienen 2. sí, sí. Y también es curioso que la cárcel, que es el espacio más vigilado que hay, se controla totalmente lo que entra, lo que sale, quién entra, quién sale. Hay cámaras, en la cárcel hay muchísimas cámaras. Pues es el lugar donde más droga se consume. El 80 y pico por ciento de los presos consumen droga cada día. ¿Cómo entra la droga? Y nos vamos a creer que es que han conseguido los familiares en el bocata camuflarla. No, no Claro, seamos tan inocentes. cada día traen un bocata, ¿no? Ujú. Sí, sí, Y cada día acaba drogado por la tarde ese preso. Vaya. sí, sí. Curioso. Luego, otra razón ya la has dicho tú antes, y es que con la droga aumenta la violencia en las familias, la violencia entre las personas, aumenta también el fracaso escolar, Sí, claro. ¿no? Alumnos que de repente caen en picado, ¿no? Y es porque cada vez se meten más porros, ¿no? Algo hay ahí, ¿no? Y bueno, pues eso hace en realidad el sueño de Hobbes, el autor del Leviatán, el que hablaba de que los seres humanos somos egoístas, somos salvajes, somos animales, nos matamos entre nosotros y claro, si hay droga, efectivamente nos, Sucede. sucede. Y hasta el Estado para domarnos, para poner leyes, para poner policías, cárceles, etcétera, ¿no? Luego también es curioso que en los lugares donde más droga hay es en espacios donde hay relaciones abusivas de dominación. Claro, yo antes al principio, cuando te hablaba del amor, el amor es horizontal, es entre iguales, es entre familiares, entre parejas, y es bonito. Pero claro, el Estado no soporta el amor, porque el Estado es vertical. Siempre se basa en relaciones donde uno manda y el otro obedece. Y hay Ujú. gente que le encanta mandar. Y es curioso porque a la gente que le mola mucho mandar son los mismos que les gusta mucho que les manden. Qué curioso, ¿no? Hay una relación jerárquica ahí, perversa. Pues en todos los espacios donde hay relaciones abusivas de dominación, hay droga. Y puedo poner ejemplos. Los prostíbulos están llenos de droga, tanto de las prostitutas y prostitutos que trabajan allí como de los clientes. Orfanatos. No hay quien soporte la vida en un centro de menores. Drogas, manicomios, en este caso drogas legales, que las suministra el propio psiquiatra.
institutos. Cada vez más alumnos vienen drogados cada día, drogados con receta. Sí, sí, ¿Vale? sí. Prisiones, ya lo he dicho antes, cuarteles, centros Hospitales. de inmigrantes, hospitales. Claro, somos una narcosociedad, va todo el mundo drogado. Porque es más fácil abusar de alguien y someter a alguien si lo drogas. Claro, Claro. ahí es la clave, ¿no? Luego, la droga convierte al consumidor en dependiente. Siempre se habla de la dependencia a la sustancia, pero hay una dependencia mucho peor, que es la dependencia del Estado. El toxicómano, primero, depende del Estado que le suministra la droga. Y en segundo lugar, al final acaba dependiendo de la ONG que le ayuda a rehabilitarse, del médico que le receta la metadona, del farmacéutico que le dispensa la jeringuilla. Y De al la final, paguita que le dan por haberse quedado toda ahí. exacto. Entonces, todos dependientes y nadie se hace responsable de su propia vida. Porque el punto número 11, que quería decir, hay 12 solo, es la victimización. El yonki es un enfermo. ¿Cómo que un enfermo? Es un adulto, es responsable de sus actos. Tú puedes elegir drogarte o no drogarte, no te drogues, no le robes a tu madre, por ejemplo, no insultes a tus hermanos o a tu pareja, no le pegues a tu pareja porque eres un drogadicto. Eres responsable de tu propia vida. Pero claro, cuando la gente es irresponsable, al final acaba amando al Estado y odiando a la gente que le rodea. Y eso es el sueño otra vez de Hobbes, ¿no? Y luego lo último, porque la droga te evade de los problemas en una sociedad. Pero bueno, esto ya lo he comentado antes. Así que estas yo creo que son las 12 causas. Razones tiene el Estado para ser Joder, un artista. desde luego, y para poner tanto interés en eso. Vale, Sí, ahora sí. que nos quedan 10 minutillos para ahora que hemos pactado, Muy yo bien. creo que estaría guay hablar de qué podemos hacer nosotros, ¿no? Que eso también lo comentaste en tu vídeo, en la conferencia que hiciste en Vic, y me pareció súper, súper importante porque es, vale, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos que estamos sometidos de momento a este estado, pero que nos comprometemos en ir saliendo de esta temática, ¿no? Entonces, bueno, si quieres presentar tus ideas o tus Sí, conclusiones. pues mira, siempre las soluciones que se presentan son parciales, porque vivimos en una sociedad de especialistas, una sociedad cartesiana, una sociedad de seres mutilados. Entonces parece que tenemos que acudir a muchas personas para que nos solucionen un problema, que es el problema de la droga. Entonces hay gente que lo enfoca desde el punto de vista penal. Leyes más restrictivas, más cárceles, más policías, no sirve de nada. Otros lo enfocan el problema de la droga desde el punto de vista sanitario. No sirve de nada. Cada vez se invierten más recursos sanitarios en luchar contra la droga y el problema no hace más que aumentar. Por ejemplo, en 2023 murieron en España más de 1.000 personas directamente por consumo de drogas. Más de 1.000. Hace 10 años eran menos de la mitad. Con lo cual el consumo de drogas está aumentando. Otros que sí, integración social. Nada, no sirve para nada. Tenemos que abordar el problema de la droga desde el punto de vista integral. Y entonces, si sabemos que la droga la mueven los estados, lo que tenemos que hacer es combatir al Estado y vivir en una sociedad sin Estado. Y ahora me vais a decir, esto es complicado, ahora mismo imposible. Pero este debe ser el objetivo, claro. Entonces, cosas más prácticas, ¿no? Sí, dime, dime. Que es lo que yo digo cuando la gente dice, vale, tú propones que no haya estado, vale, ¿cómo lo hacemos? Y yo les digo, pero a ver, es una solución que hay que encontrar, no existe. La cosa es que yo sola no puedo idear una solución para todos. Yo te puedo decir los principios y los valores en los que se tienen que fundamentar nuestros actos para desligarnos de eso. Pero si tú no me ayudas en el acto cooperativo, no hay solución. No puedes buscar la solución de mí exclusivamente. No existe. No, no existe, ahora estamos así. Te estoy diciendo que puede existir, porque no es estático, porque sé perfectamente que otro humano, ya sean 3 o sean 4, no son más inteligentes que yo. Sé que que no tienen más derechos que yo para decidir sobre mi vida. Como sé que eso es una verdad fehaciente, sé que esta situación puede cambiar. Entonces,
¿quieres pensar conmigo o no quieres pensar conmigo? Es la respuesta que les digo, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Y entonces, claro, ¿qué podemos hacer para que el Estado no se beneficie del narcotráfico? Pues dos cosas muy sencillas, que es no vender droga y no consumir droga. Y parece que nadie haya caído, pero es la clave. Claro, cada vez que estás consumiendo, estás siendo partícipe de esa voluntad de poder estatal. Con lo cual, que nadie se enriquezca con el tráfico de drogas, ¿no? Hay que tomar ejemplo de tu conocido este venezolano que has comentado antes, que se negó a pasar por el aro. Pues ya está. Es así de sencillo y claro, no consumir drogas. Y esa es la Exacto, clave. porque aparte no consumir drogas te permitirá pensar y solucionar los problemas que te están haciendo querer consumir drogas. Y es muy peligroso Estarás porque más sano. es un bucle Sí, donde nunca, del que nunca vas a salir. sí, sí, sí. Estarás más sano, más fuerte, serás más Claro, libre. más Sí. Pero creativo. claro, claro, la gente se cree que es transgresor consumir drogas, sobre todo la juventud, y, y no va por ahí la cosa. No eres libre por consumir droga, al revés. Te estás convirtiendo en un esclavo de la droga y sobre todo del poder que quiere que consumas droga. Esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer para las personas que ya tienen el hábito adquirido, Claro, ¿no? Con lo cual tienen que empezar a buscar alternativas que no sean alternativas facilonas como propone el sistema. Ah, pues haz deporte, haz mucho deporte, vale, está muy bien, haz deporte, pero eso no va a solucionar, ¿no?, el vacío existencial que tienes, ¿no? exacto. Te tienes que trabajar a ti mismo, eso no es fácil, tienes que mejorar tus relaciones con los demás, encontrar un sentido a la vida, y esa ya es la parte más difícil de autoconstrucción de la persona. Pero imprescindible y la única vía en realidad. Por lo tanto, yo la recomendación que doy es no obsesionarse con la perfección, es decir, no quieras ser el ser perfecto ya, porque entonces te rindes ya, o sea, ni empiezas, porque destruir creencias y hábitos es un proceso lento, porque es profundamente doloroso y por lo tanto nos lleva tiempo. Conforme vas entrando en la dinámica, cada vez te es más fácil, pero tú tienes que ser consciente de dónde partes. Entonces, como principio, no obsesionarse con la perfección. eh, y segundo principio, no rendirse nunca, porque tú tienes un logro hoy, tienes un logro mañana, pero puedes volver a caer pasado. ¿Por haber caído pasado ya te vas a rendir? No, al otro sigues y al otro sigues. Cada segundo puedes volver a empezar, que no se te olvide eso. Cada segundo puedes volver a empezar. Y si vas acumulando éxitos, bueno, pues los fracasos van a ser menos y entonces van a ser menos situaciones sobre las que te vas a tener que sobreponer, ¿no? De decir, no sirvo, para qué me esfuerzo, mejor me dejo llevar, tal. Entonces, bueno, perseverancia y no obsesionarse con la perfección. Claro que sí. Y nada, pues yo creo que con esto ya hemos abordado bastante bien el tema en un tiempo considerable. Muchas gracias por venir, por ofrecernos tu conocimiento ordenado. Y bueno, no hay comentarios, así que no hay nada que tocar más allá. Nada, darte las gracias, ya a ver si otro día hacemos otra charla sobre otra temática que nos pueda también ayudar. Y, y nada, pues si quieres concluir algo y si no, pues detendré la grabación. Pues cuando quieras, vengo otra vez, que he estado muy a gusto y muchas gracias por invitarme. Y nada, Beatriz, que como se llamaba mi abuela, se llamaba Ah, Beatriz. Y tengo una sobrina que también se llama Beatriz. mola, está chulo el nombre. Tú te llamas Antonio como mi padre. Anda, mira, qué casualidad. Bueno, Sí, me llamo Antonio como todo el mundo, ¿no? como Muy tanto. frecuente, como tantos. Vale, pues Muy bien, bueno, pues muchas gracias. a ti, vale, voy a detener la transmisión.